Para mí lo digital fue un agregado interesante que fue explorar el color, aprender a manejar el color en una realidad que normalmente está muy mal pintada. Entonces, ¿cómo es eso? No te entiendo. Y en general, mirá esta casa, mirá este lugar. Digamos, o mirá la calle afuera. Claro, ¿no? Mirá la calle afuera. Digamos, no están ordenados los colores. Entonces, digamos, ¿cómo los ordenás? ¿Cómo jugás con ellos? ¿Cómo los ordenás? Y en nada, tu fotografía. Y en general a través del encuadre, a través de ver qué es lo que meto dentro de los colores, o observar los colores y priorizar el color al fotografiar. No hice otra cosa más que fotos color con la digital. Después, perdóname, lo llevas a la computadora y... Ahí imaginé. no le tengo mucha paciencia. O sea que, pero tampoco debes hacer... no debe ser tu interés hacer mucha cosa ahí. No. Los retoques son absolutamente básicos. A lo sumo un recorte, alguna cosa como saturar o desaturar, o qué sé yo, aclarar o oscurecer. Cosas muy, muy básicas. No, la verdad es que el laboratorio seco no me gusta. Digamos, yo puedo pasarme horas con una copia en el laboratorio, encerrado, horas, son horas, sí. 2 o 3 horas con una copia, como me ha pasado muchas veces, pero no soporto 2 horas frente a la pantalla con una imagen. La verdad es que siempre vuelvo al viejo amor. Las cosas que me interesa fotografiar, eso te iba a preguntar, las hago con... ¿En qué momento decís, ahora agarro la Leica y el rollito? Cuando voy a hacer fotos de algo que me interesa personalmente, particularmente. La historia de las Leicas y el gusto de trabajar con ellas empieza con mi primer trabajo cuando tenía 18 años. Cuando tuve mi primer trabajo, el jefe que tuve, que después fuimos muy amigos, Rogelio, tenía una cámara de estas y me dijo: cuando veas una cámara como esta, cómprala. No hay mejor cámara que esta. Y eso hice. Al poco tiempo encontré una y me compré una. Me modernicé un poco y entonces llegué a esta M3, pero normalmente cuando ando por la calle ando con esta cámara, que digamos, callejeando, porque me resulta muy, muy práctica, muy chiquita, muy, muy cómoda, porque además como el lente se colapsa, digamos, si se entra, entonces queda muy, muy pequeñita. Yo creo que establecía una mejor relación con la gente al tener una cámara bastante curiosa y bastante pequeña. Me pasa cuando estoy en la calle, me preguntan: ¿y esa cámara? Y la verdad es que están viendo una joya de la ingeniería. Bastante viejita, porque esta es del año, creo, 40 o algo así. Le encontré la fecha por la numeración, es del año 40. Hace 80 años que esta cámara está sacando fotos. Como son cámaras mecánicas, a mí me resultan mucho más confiables que las tecnologías modernas, tan electrónicas. Esto lo puedo desarmar si se traba. Uno de los trabajos que hice previendo el Bicentenario fue un proyecto que se inició en el archivo, que llamé Banderita Mía, y que la idea era rescatar fotos que tuvieran banderas y que, bueno, las banderas iban coloreadas a mano con el antiguo
uso de los viejos fotógrafos de colorear a mano con tintas. Y estas fotografías iban a ser acompañadas por antiguos textos que tuvieran referencia a la bandera, como decreto, las palabras de Belgrano, las leyes que regulan las formas, tamaños y colores de las banderas. Lo que yo quería era un poco reflexionar, por un lado, cómo nos habían enseñado a querer la enseña patria y confrontarlo con lo que pasaba actualmente, cómo se usa esa enseña patria, ¿no? Qué valor simbólico tiene en nuestra vida cotidiana y ese tipo de cuestiones. La historia de los carromatos nació como un proyecto comercial y que fue que un cliente necesitaba fotografiar estos carromatos que iban a ser rematados. Esto era en pergamino. Me encontré con una casa muy linda y con un ámbito muy interesante. Era un día muy bonito, de muy buena luz, y además me encontraba con que tenía todo el día para trabajar. Los chicos tienen problemas serios. Yo doy clases, porque ahora estoy prácticamente dedicado a la docencia, y uno de los problemas con los que se topan los chicos es la paciencia. Una vez, yo quiero ser fotógrafa del National Geographic. Bueno, ¿sabes qué? Tenés que laburar muchísimo y tenés que ser, primero, muy buena. También tenés que saber cómo hacer para que la imagen salga bien, porque tampoco es tan fácil que una imagen digital te quede bien expuesta. Los vecinos me tienen que arreglar las paredes porque hicieron una obra, se partió el edificio, digamos, hubo rajaduras, qué sé yo, entonces hay que arreglar todo eso y bueno, todavía estamos ahí en la lucha. Cuando vos me conociste, yo acababa de hacer un trabajo que se llamaba Wonderful Mundo. Que es un ensayo autocrítico sobre nuestra sociedad, que habla en español y consume en otros idiomas. Este ensayo, bueno, tiene este juego bastante particular donde las imágenes están subtituladas por grafitis que de alguna manera intentan producir un disparador de nuevas ideas para quien ve esas imágenes, ¿no? El secreto que uno encuentra de ver todos esos fotógrafos es que lo guía la pasión. Si vos ves a Salgado y no sabés que el tipo es economista y el tipo tiene una macrovisión sobre lo que quiere relatar, digamos, te perdés una parte de la historia, ¿no? Si vas a ver fotitos nada más de ¡ay, qué linda esta, qué linda aquella! Te perdés la historia que cuenta Salgado. Génesis no es un conjunto de fotos sueltas de lugares bonitos. Es un concepto de qué es el planeta. De estas que tienen que ver justamente con esto que yo te decía, con la fragmentación del tiempo, ¿no? Y de esas contingencias que ocurren, esperando que pasaran cosas, pasaban chicas, pasaban parejas, pasaban gente. Bueno, y de todo eso al final dieron dos fotos que me gustaron, sobre todo esta que se juntan estos reflejos y esas confusiones de imágenes. Pero vos sabés que me parece que a mí me convidaste pan casero hace 20 y pico de años. Sí, es probable. Son 10 minutos de amasar y hacer pan. Y la verdad es que el problema que tiene, todavía no noto ninguna consecuencia, es que como mucho más pan. Exacto, claro. Pero bueno, nada, es un placer hacer el pan. Esta foto tiene una historia para mí muy importante porque fue la primera fotografía hecha más o menos en el 73 que hice y que cuando revelé dije, bueno, acá hay algo que yo no había descubierto hasta ese momento. Pero aquí yo me di cuenta que había un lenguaje de algo que a mí me interesaba. Fue realmente una de las experiencias como fotógrafo más fantásticas y más maravillosas que yo tuve en la vida. Creo que la aparición de los hijos en la vida de uno le cambia la vida a cualquiera. El papá de esta criatura que va a nacer, que ha fotografiado presidentes, primeros ministros, ¿cómo no iba a fotografiar lo más importante que le podía suceder a esa criatura, que era nacer? El tema de la fragmentación que los fotógrafos hacemos al fotografiar, ¿no? Es decir, cómo elegimos algo, seleccionamos algo y ahí esto que encerramos, que después se articula, ¿no? Si todas estas cosas dialogan de algún modo,
de un modo o de otro. Esta es una de las que más me gusta de toda esta serie, me parece así encantadora. Una palabra, algo dice, ¿no? En este caso dice milagro, y bueno, todas las fotos que siguen tienen que ver con alguna cuestión religiosa, de pocos grises y copias, digamos, un poco maltratadas, pero bueno, lo que quería, incluso la mayoría de las fotografías ni siquiera he mirado por el visor de la cámara, son todas hechas medio a cálculo, algunas sí, por supuesto, pero muchas de las fotografías están hechas así sin mirar. Eso me permitía meter esa cámara en cualquier sitio, sin que... En cualquier sitio en el donde yo no iría con mi cara y con mi ojo a poner. Bueno, en algún momento de mi historia como fotógrafo comienza la necesidad de empezar a trabajar sobre ideas más concretas y digamos, mejor desarrolladas que lo que hacía antes, que eran hacer fotos sueltas. Entonces ahí aparece un poco, por esas circunstancias, el tema de la Patagonia, y empiezo a viajar a la Patagonia y se empieza a juntar un material interesante. Pensé en hacer, digamos, una aproximación poética en imágenes, qué significa ser de San Luis. Y de algún modo empieza con algunos paisajes el libro, continúa con unas casas, sigue un capítulo sobre las gentes y algunas costumbres, como un homenaje al futuro de esos niños, y termina con un par de páginas dedicadas al algarrobo abuelo. Tenía que ver con un momento personal y se me ocurrió hacer este trabajo a partir de fotos que yo había hecho de sombras, entonces eso me divirtió bastante. Varios trabajos me obligaron a volver al archivo varias veces. Pero estas fotos entonces son de diferentes épocas. Sí, son de diferentes años. Pero tienen un hilo conductor. El hilo conductor lo di yo ahora, que tenía que ver con las sombras. El propósito inicial era quedar bien con un amigo, agradecer a un amigo, que en algún momento me había ayudado bastante. Después hice otro trabajo que tiene que ver con este álbum que se llama Recuerdos Apócrifos, que en realidad hubo un disparador, que había una foto que a mí me gustaba. ¿Estos son como ejemplares únicos? ¿Los Sí, haces son vos? únicos, es único, lo hice yo, lo armé yo, la carpeta la hice yo. ¿Encuadernás vos? Encuaderné yo, todo es único. Y se me ocurrió ponerle una lámpara LED al ampliador a ver qué pasaba, y nada, fue de la noche al día, porque mejoró la calidad de la iluminación, mucho más pareja, mucho más fuerte, mucho más intensa. Le tenés que dar menos segundos, digamos. Tengo que cerrar más el diafragma, porque con pocos segundos tampoco podés hacer mucho, digamos. ¿Y dónde tenés el laboratorio? Ahí arriba, después te llevo. Sí, sí. Este es el laboratorio. Aquí es donde la magia sucede. De todos modos, una copia analógica en 50x60 sale un poco menos que una copia Final Print en el mismo formato. Pero sí es observable cuando uno va a una muestra que hay calidades muy diferentes entre una copia analógica y una copia digital, ¿no? Cuando vos ves una fotografía en blanco y negro, lo que ves en verdad en el blanco y negro, esa imagen, esos tonos de negros y grises, lo que ves son puntos de plata, igual que los cubiertos de tu abuela. Hay otro proyecto que fue como el último proyecto que hice de este tipo, que no sé por qué no está. ¿De dónde está? Llevarlo a ningún lado lo llevé. Y la vez que lo llevé, lo volví a traer. Bueno, no dentro sé. de 23 años nos volvemos a ver y me lo mostrás. Que decidí hacer unos retratos y que se llamaron retratos de primavera, porque se hacían en primavera. Esta chica la conocí y me pareció súper interesante, una chica colla que estudiaba en la Universidad Nacional de Artes. Me parecía divertido hacer, en tiempos de lo digital,
hacer un trabajo absolutamente analógico, fotografiar con una cámara de placa y al mismo tiempo tratar de simular ese fondo, esos fondos que se veían tan bonitos en las fotos de nuestros abuelos. Esta cámara era de Suderman y yo, cuando él cumplió 60 años con la fotografía, fui el curador de esa muestra. Cuando terminó todo con la muestra, un día me llama, me dice, bueno, mira, yo no tengo cómo pagarte todo este trabajo, te voy a regalar mi cámara portátil, porque es la que me quedó del estudio. Las cámaras de placa son las primeras, es lo más primitivo, el modo más primitivo de obtener una fotografía. ¿Qué es una cámara? Básicamente es un lente que está montado sobre una caja estanca. En este caso, esto tiene un fuelle con el cual uno puede ir para atrás o para adelante, y a través de este cristal uno ve la imagen invertida, revertida, no invertida, revertida, proyectada, y puede hacer foco. Cierra el diafragma. En este caso este lente no tiene obturador, así que el obturador es la tapa. Y uno saca la tapa, cuenta 1, 2, 3 y la pone de vuelta, y ese es el tiempo de obturación. Y para eso uno tiene que poner una placa, la pone detrás en el lugar donde estaba el vidrio para hacer foco, la expone, vuelve a tapar esa placa y va al laboratorio y revela. Estos son los chasis originales de la caja de la cámara de madera. Yo vivo de vender fotografías, vivo de mi trabajo de fotógrafo hace 25 años casi, y como a todos, épocas buenas, épocas malas, épocas muy malas, muy malas. Yo he tenido un problema, yo no he expuesto mucho. La verdad es que, y tampoco me han prestado mucha atención los administradores de paredes, que funcionan más como porteros que dicen vos pasás, vos no pasás. Pero cuando yo hago los trabajos, mientras los hago, disfruto de hacerlos. Y cuando los termino, disfruto de haberlos terminado. Los destinatarios son los amigos que vienen a casa y a los que se los muestro.